Ya me robaron 35 minutos, niños. Mira, vamos a hacerla más simple. Yo terminé en San Marcos el año 75 y en aquella época no se llamaba CEDU, se llamaba CECIG, tuve que hacer 2 años. Y de ahí fui a hacer todo mi posgrado, mi internado, posgrado, todo en Estados Unidos, y me quedé allá 43 años, hasta regresar hace unos, no sé, un año y medio. Entonces toda mi carrera académica, médica, medicina interna, etcétera, 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 se ha hecho en los Estados Unidos. Y mi interés, porque esta es mi casa, San Marcos es mi universidad, he decidido venir a ayudarlos ¿no? A tratar de... Entonces estamos en el proceso de, no solamente de ser una cuestión voluntaria, pero también estamos viendo la cuestión del contrato, nombramientos y toda la situación burocrática que hay en toda la universidad, ¿no? Pero por lo menos para que me pague por mi Uber. Bueno, vamos a simplificar esta cuestión del problema de tiroideo y le voy a enseñar alguna fotografía, pero acuérdense una cosa. Hace muchos años era básicamente imposible medir la hormona tiroidea estimulante, la TSH, ¿no? No podíamos medir la T4, ni medirla, ¿no? Hasta la aparición del radioinmunoassays y toda la cuestión. Hoy día no solamente podemos medir la TSH, pero la podemos medir con una sensibilidad tan extraordinaria hasta poder decir que es 0. Tenemos la capacidad de medir no solamente la T4, que es la hormona que se produce con mayor capacidad y frecuencia en las tiroides, pero no es la hormona metabólicamente activa, que es la T3, que se convierte periféricamente, la triotironina. Pero también la podemos medir directamente. Entonces, hoy día tenemos un lujo tan extraordinario. Podemos medir las gonadotropinas, podemos medir todas las hormonas hipofisiarias y todas las hormonas hipotalámicas. Es más, hoy día las tenemos sintetizadas. O sea, podemos reemplazar. Fíjense dónde estamos ahora. Entonces ya no vemos los casos de un hipertiroidismo extraordinario, de un mixedema comatoso. Ya eso es una cosa de la historia, ¿no? Entonces, en muchas partes del mundo, incluyendo en el Perú, cuando los pacientes hacen un chequeo general, no es infrecuente que pidan una medida de su TSH o así, ¿no? Para una tiroidea. Entonces, no es infrecuente que inclusive en pacientes asintomáticos ustedes encuentren o una elevación que sugiere que un hipotiroidismo, ¿no? O una disminución que sugiere un hipertiroidismo. Y además tenemos la capacidad de medirlas. Y, por ejemplo, la TSH puede estar arriba, pero todavía puede ser que la tiroides está produciendo T4 y T3 y el paciente clínicamente eutiroideo, ¿no? Y ahí tenemos que hacer decisiones acerca de los niveles y si debemos o no reemplazar. Acuérdense eso entonces. Vamos a hablar de las dos enfermedades tiroideas más comunes. Primero, no todos los
pacientes que tienen hipertiroidismo tienen la enfermedad de Graves o Graves Basedow Perry, ¿no? Sin embargo, esa es la enfermedad inmunológica más frecuente que vemos en el mundo entero. No todos los pacientes que son hipotiroideos tienen Hashimoto's, pero por lejos es la enfermedad más frecuente en el mundo, aparte del bócido, vamos a decir, de deficiencia de yodo, que ya no estamos viendo con frecuencia, ¿no? Pero la causa más común de hipotiroidismo en el mundo entero es la enfermedad de Hashimoto's. Entonces, vamos a hacer una cuestión así. ¿Cómo hablamos del hipertiroidismo en general? Si un paciente viene con ustedes con baja de peso, generalmente mujeres, dicho sea de paso, estas dos enfermedades, tanto Hashimoto's como la enfermedad de Graves, son enfermedades predominantemente femeninas, por lejos, 7-1, 8-1 en promedio, ¿no? Entonces cuando digo generalmente es una mujer, y que viene con, ahora soy intolerante al calor, ¿okay? Estoy bajando de peso, sin embargo no estoy aumentando mi apetito, me siento nerviosa, ansiosa, notan que, por ejemplo, la piel está sudorosa, ¿okay? Ustedes notan que está taquicárdica, ustedes notan que tiene una hiperreflexia muy característica, puede tener acropatía, que es no es un dedo en palillo, ya les voy a enseñar, pero es una característica muy particular del hipertiroidismo, específicamente de la enfermedad de Graves, ¿no? Entonces ustedes sospechan, ¿no? Sobre todo si es una persona entre los 30, 40, 45 años, y no tiene exoftálmos ni tiene el edema pretibial, que son las características fundamentales de la enfermedad de Graves. O sea, hay hipertiroidismos y hay enfermedad de Graves. Vamos a hablar de que esa persona, ¿no?, que tiene trastornos menstruales también, sobre todo en el hipotiroidismo, pero tiene el pelo fino, a veces se cae, las uñas se le ponen bien delgadas, irregularidades, tiene hiperdefecación cuando es una persona estreñida, temblorosa, y no sé si es un papel ahí. Papel sí. ¿Pequeño está bien? No, un papelito. Ustedes hacen eso. Le ponen un papel al paciente. No te olvides de eso. El paciente que es hipotiroideo tiene esto. Es un temblor bien fino. Entonces, vamos a hacerle lo siguiente. Sospechamos que el paciente es hipertiroideo, la paciente hipertiroidea, pero no tiene exoftálmos y no tiene el mixedema pretibial. No tiene las características de la enfermedad de Graves, pero es hipertiroidea, presumimos. Le vamos a medir nosotros la TSH. O sea, TSH, nosotros se dice. ¿Y cómo estaría? Si el problema está en la tiroides y la paciente está produciendo una cantidad bastante elevada de la hormona tiroidea, tanto T4 y T3, ¿qué le pasaría a la TSH? Disminuir, ¿no?
Hay varios procesos que pueden producir eso, ¿no? Una de ellas, que no es muy infrecuente, no es muy rara, es la que se llama la enfermedad, la tiroiditis subaguda o la enfermedad de Becker-Manns. Esta es una enfermedad viral. Generalmente estas pacientes tienen un poquito de bocio, puede o no ser doloroso, y tiene todas las características clínicas de la paciente hipertiroidea, pero no tiene exoptalmos ni tiene eso, ¿no? Tiene elevación de la T4, de la T3 o de la fracción si se quieren hacerla, y tiene un TSH bien disminuido. En este caso, ustedes le hacen un scanning o un uptake o una captación del yodo a ver qué le pasa a la tiroides y encuentran que la tiroides está desaparecida. No existe. O sea, la captación del yodo está en menos de 1%. Le hacen una velocidad de sedimentación que está elevada y la paciente tiene un poquito de fiebre. Ya ustedes tienen el diagnóstico de la enfermedad de tiroiditis subaguda, enfermedad de Becker-Manns. Esta enfermedad es, gracias a Dios, benigna, no deja secuela y muchas veces la tratamos con antiinflamatorios, con AINES, y en otros casos, dependiendo de la seriedad del paciente, corticosteroides, ¿no? Y si la paciente está muy hipertiroidea, también le vamos a dar, ¿cómo se llama? Beta-bloqueadores, ¿no? Para solamente disminuir el temor. En estos pacientes, aunque estén en la fase, aquí en este caso el proceso inflamatorio está liberando las hormonas tiroideas y está bloqueando la TSH, pero no es porque está produciendo, ¿entiendes? Es proceso inflamatorio. Puede ser eso. ¿Y cuál es la característica? Tiene un poquito de fiebre, un proceso viral, el bocio a veces es un poquito doloroso, dolor de garganta, todo lo demás tiene la característica del hipertiroidismo, a veces un poquito de fiebre, la elevación de la sedimentación, ¿no? Y lo menciono esto porque no es infrecuente, no es infrecuente. Ahora resulta que lo mismo, ¿no? Hay pacientes que tienen un teratoma ovárico, raro. Es un teratoma ovárico, se llama monocomponente, donde 50% del tejido de ese teratoma ovárico es tejido tiroideo. Produce T4 y produce T3 y va a disminuir la TSH, ¿no es cierto? Pero igual, usted le hace una captación del yodo y no ve la tiroides. ¿Cómo se llama esa enfermedad? El estruma ovario. En otras palabras, no todos los casos de tirotoxicosis son inmunológicas, ¿no? Y no todos los casos de tirotoxicosis son enfermedad de Graves. Ya les estoy dando el ejemplo de dos bien características. En algunos pacientes con enfermedad de Hashimoto, muy raro, al principio del proceso inflamatorio autoinmune, puede, pero esto es rarísimo, acuérdense, liberar hormonas T4 y T3, suprimir la TSH, es lo que llamamos nosotros la tirotoxicosis. Pero de todas las manifestaciones de Hashimoto es la más rara, ¿no? La gran mayoría de los pacientes
con Hashimoto no van a presentar con hipertiroidismo, sino con hipotiroidismo. Acuérdense de eso. Y ya voy a hablar un poquito más de cada una de ellas. No falta por ahí alguna pacientita, generalmente de nuestro gremio, médicas o enfermeras o personas que tienen acceso a medicaciones, que por razones de peso empiezan a tomar una tiroidea, tanto Simetrel como la T4, con intenciones de bajar de peso. Y se presentan clínicamente con todas las características de una tirotoxicosis, pero no les dicen a ustedes que están tomando una medicación. ¿Cómo se llama eso? La tirotoxicosis facticia. No es infrecuente. ¿Okay? Muchos de estos pacientes tienen problemas psicológicos y no toman una tiroidea con intenciones de bajar de peso, que es una tontería, dicho sea de paso. Pero aquí también tienen otra característica, y esta es la importancia de la evaluación de esos pacientes. La TSH está suprimida, las elevaciones de las hormonas, tanto T4 y T3 está elevada, clínicamente son hipertiroideos, tienen intolerancia al calor, sudoración profusa, la piel parece, el vello es bien fino, tienen acropatía que es como una, ahorita les muestro una foto, pero no tienen las características de Graves' disease, o sea, no tienen exoftalmos ni el mixedema pretibial, que son típicos de la enfermedad, ¿no? Esa es la famosa tirotoxicosis facticia. En ellos les haces una captación del yodo igualito, no aparece la tiroides. Porque la producción de la tiroides no está acá, no está acá. ¿Entienden? Yo quiero darles algunos ejemplos y una muy rara, ¿cómo se llama el doctor anterior? Doctor Baldini. Hizo alusión a algunos de los tumores, raramente, pero sí los van a ver. Va a haber algún tumor pituitario que produce TSH. Esa es una cosa extraordinaria, porque ese paciente tiene también todas las características de intolerancia al calor, sudoración, irritabilidad, hiperdefecación, problemas, etcétera, etcétera. En mujeres, hipertiroidismo, vemos nosotros, por ejemplo, osteoporosis, acropatía, etcétera, etcétera. Pero en vez de estar suprimida la TSH, está elevada. ¿Ah? Y además, me encuentra que el paciente tiene un bocio. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Inmediatamente una resonancia magnética. Esos son los pacientes que tienen ese raro tumor pituitario que produce TSH. ¿Okay? Acuérdense de eso. Ya con eso, entre todas las otras causas, hay, por ejemplo, medicaciones, entre ellas el exceso de yodo, pero sobre todo una antiarrítmico llamado amiodarona, que produce tirotoxicosis, con todas las características de la tirotoxicosis, ¿no? Pero acuérdense, en este caso está causada por la amiodarona. La amiodarona, que es un antiarrítmico que usamos con mucha frecuencia, sobre todo en las arritmias auriculares, que dicho sea de paso, es una de las manifestaciones más frecuentes de la tirotoxicosis, las arritmias auriculares, el flutter atrial o el, ¿cómo se llama? El aurículo que está a 300, la fibrilación auricular.
en todos los pacientes que tienen fibrilación auricular, acuérdense, ¿no? Háganles un TSH, por si acaso, puede ser una condición tratada. O sea, todas las funciones metabólicas normales, características de la hormona tiroidea están exageradas en esta enfermedad, y las manifestaciones clínicas obviamente están de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Graves, a ver si estamos. Bueno, primeramente, como digo, pues, el tiempo nos va a tomar, entonces no quiero excederme y están enseñándoles slides sin ningún sentido, ¿no? La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune y la causa más frecuente endocrina de hipertiroidismo primario. Está caracterizada por un aumento del tamaño de la tiroides y de la producción de hormonas tiroideas con la supresión del TSH, pero tiene dos características fundamentales. Más o menos 20 a 30% de ellos tienen exoftalmos, y la gran mayoría de los pacientes que tienen exoftalmos tienen un mixedema, pero a diferencia del mixedema del hipotiroidismo, está localizado en la región pretibial. Cosa bien curiosa. Esta es una enfermedad autoinmune y que tiene una frecuencia familiar muy alta, muy grande, y está relacionada con muchísimas otras enfermedades autoinmunes, como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Addison, la artritis reumatoidea, el lupus, la diabetes tipo 1, vitiligo, etcétera, etcétera, etcétera. Poligrafía. Muchos de los pacientes que tienen la enfermedad de Graves tienen asociaciones de ese tipo en ellos mismos o en su familia. La causa no la sabemos, pero sí hay componentes genéticos muy importantes que los voy a mostrar bien rapidito, pero hay un link que le ha dado a su compañero que les puede dar en más detalles, ¿no? Si quieren ver exactamente cuáles son la genética, cuál cromosoma, cuáles son los locus que se han encontrado, etcétera, etcétera, los haplotipos, etcétera, etcétera. Pero definitivamente hay un componente genético muy importante. Y casi todo tiene que ver con el componente inmunológico y con los antígenos de inmunocompatibilidad. Y casi siempre está todo eso localizado en el cromosoma número 6. A ver. Ahora, nadie iba a perder una enfermedad así, tan como la enfermedad de Graves, en forma simple, ¿no? Unos ojazos de ese tamaño y tembloroso, ¿no? Entonces se describió muchísimo antes que Hashimoto. Además, no tenemos una foto del Dr. Graves, ni Bacedow, ni Perry, porque esto se describió en 1837, antes de que hubieran fotografías. Sin embargo, si tenemos una fotografía del Dr. Hashimoto, él describió una enfermedad en 1902. Ahora, ¿qué hago con eso? A ver, ahora sí voy a correr como loco. ¿La anterior? Ahí. Estas son las características clínicas de la enfermedad de Graves. La causa inmunológica más común en el mundo del hipertiroidismo primario.
Y estas son sus manifestaciones clínicas, el exoptalmo. Esta es la acropatía. Así parecen los deditos en palillos, pero que en realidad lo que pierde aquí es este ángulo, ¿no? El ángulo. Y esto aquí está engrosado. A veces, eso lo vemos generalmente, como ustedes saben, en pacientes que tienen tumores de pulmón, en cierto tipo de cirrosis, enfermedad intersticial pulmonar, pero también se ve en la enfermedad de Graves. Hay una elevación del CD23 que produce una proliferación de proteoglicanes y de fibroblastos. Como decía acá, aquí están las otras causas relativamente, por la enfermedad de Graves, de hipertiroidismo primario, es la más común. Pero tenemos también un bocio multinodular, un adenoma tóxico, raramente estómago ovario, ¿no? Y algunas drogas como por ejemplo las comunes que está hablando del amiodarona, ¿no? En el hipertiroidismo nodular tóxico, igualito, claro, no tiene características de Graves o de tratado, pero ustedes le hacen una captación de yodo y encuentran un nódulo caliente. El resto de la glándula desaparece. ¿No? Preocúpese solamente cuando vean un nódulo frío, que eso sugiere la presencia de una probable malignidad, sobre todo en la presencia de hipotiroidismo de tipo Hashimoto. Si ustedes hacen una captación de yodo en un paciente que es hipertiroideo, no del tipo de Graves, y en vez de que tener una enorme aumento glandular, etcétera, 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 y la captación es uniforme, veo un nódulo caliente, y el resto tienen ustedes ese famoso ¿no? Y el tratamiento es simple, lo único que hacen es le sacan el nódulo y se acabó ¿no? El problema. Hay tumores que producen gonadotropinas coriónicas y algunas enfermedades malignas de los testículos. Eso es extremadamente raro, pero sí le decía la primera es esta, ¿no? Que sí lo vamos a ver. Esta es la que mencionaba, la de Werbine o tiroiditis subaguda. A veces vemos esto en pacientes con postparto, pero generalmente sigue a un proceso infeccioso tipo viral. La otra es la tirotoxicosis facticia, ya les decía a ustedes, sobre las pacientes que están tomando Lafo, que generalmente son mujeres. El uso de interferón, ya no usamos tanto el interferón, el litio puede pasar lo mismo, ¿no? Obviamente el uso de la interleuquina beta también producía un proceso inflamatorio en la tiroides con liberación de las hormonas y producir un problema tirotóxico. ¿No? Pero en Graves es una enfermedad autoinmune. Entre los 20 y los 40 años tiene una oftalmología infiltrativa hasta en el 60, no es tan frecuente, yo diría un poquito menos. Si ustedes hacen un MRI, sí le encuentran un poquito de oftalmopatía. La dermatopatía pretibial o el mixedema, más o menos se vea en el 1 al 2% de pacientes. El problema de esta enfermedad es que hay anticuerpos no solamente contra la peroxidasa, que es tan importante, sino contra el TSH, pero más importante, contra el receptor de la TSH. Pero lo curioso es que estos anticuerpos, en vez de ser bloqueadores, estimulan la producción
de la hormona. Todo el ensamblaje, desde la captación de yodo hasta la liberación de tiroglobulina. ¿Ah? Interesantemente tenemos esos mismos receptores de TSH en el ojo. Y es probable de que sea esa una de las razones por las cuales los pacientes presentan la oftalmopatía. Además de la activación de los helpers y del interferón, de la interleuquina, todo ese proceso inflamatorio y la producción de grasa y acumulación de grasa detrás del ojo que produce esa protrusión, ¿no? Y la causa del mixedema y por qué la localidad en la parte pretibial para mí es un misterio, no sé por qué. Algunos tienen hasta elefantiasis, ¿no? Y miren las alteraciones que les decía, Sjögren, enfermedad anemia perniciosa, Addison's, hipoparathyroidismo, alopecia areata, son enfermedades autoinmunes que se presentan en familias, en grupos. Y esto es lo que decía, ¿no? El más importante de los anticuerpos es el anticuerpo contra el receptor. No es el único. Si ustedes le hacen un anticuerpo contra la TSH, lo van a encontrar. Si ustedes le hacen un anticuerpo contra la tiroglobulina, la van a encontrar. Contra la peroxidasa, la van a encontrar. Pero este anticuerpo es diagnóstico. No es necesario hacerlo, porque clínicamente no hay otra enfermedad en el mundo que te dé estos taunos y que te dé edema petequial. ¿No? Pero acuérdense de eso. Esto es que pasa en el ojo, como les decía. ¿No? También tenemos los receptores del TSH que ven allá arriba, ¿no? Que empiezan a activar una serie de la síntesis de ácido hialurónico, adipogénesis, o sea, producción de grasa, y una expansión retroorbital. Casi nunca los músculos mismos, ni el nervio óptico están comprometidos. Es casi siempre esta acumulación de grasa y de tejido conectivo que está protrudiendo el ojo hacia afuera, ¿no? Algunos pacientes tienen glaucoma. Lo mismo, se dan cuenta de que en este caso, casi siempre, el músculo que siempre, a veces ustedes hacen una resonancia magnética y encuentran un poquito de compromiso, pero generalmente es una acumulación de grasa, ácido hialurónico, proteoglicán y ácido de tejido adiposo retroorbital, que muchísimas veces en el tratamiento lo tenemos que decomprimir, tanto con irradiación, con corticosteroides o con cirugía, para poder salvar las visiones. Y estas son las manifestaciones, ¿no? La tiroides está agrandada, taquicárdicos, a veces la sistólica, ¿no? Pueden tener ginecomastia, obviamente pérdida de peso, la musculatura se debilita, pueden tener diarrea, problemas menstruales, clavinez es el pálido de los dedos, ¿no? Característica. Ustedes creen eso y no hay otra enfermedad en el mundo que les va a dar una característica de este tipo, ¿no? Y hay una claro, si ustedes le dicen al paciente aquemosis también periorbital es muy importante. Si ustedes le dicen al paciente levanta ¿cómo se llama? El párpado superior y el ojo, hay una demora, ¿no? O sea, levanta el ojo, pero el párpado superior está retrasado. Eso se llama lid lag en inglés, bien característico de y puede ser bien serio, puede ser bien grave. En hombres es peor. La situación de los... Y este es el famoso edema pretibial. En algunos casos parece hasta elefantiasis, ¿no? Ahora, como aquí son proteoglicanes,
acumulación de colágeno, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué esa localización? No lo entiendo, no sé, ¿no? Pero sí es característico de la enfermedad. Generalmente, con el tratamiento, eso desaparece. No la oftalmopatía. Pero esto sí. ¿Se acuerdan que lo estaba diciendo? Este ángulo. ¿Cómo se quiere? Eso se llama acropatía. Y a veces en extremos, en casos extremos, es bien engrosado, hasta pierden la capacidad de poder agarrar bien las cosas. ¿Y esto cómo hacemos el diagnóstico? Pues tienen alguna duda, ustedes hacen un scan de la tiroides y van a encontrar que toda la tiroides está difusamente agrandada y la captación es extraordinariamente alta. ¿Okay? Pero si quieren ser más específicos, ustedes les pueden pedir, obviamente la TSH está bien disminuida y la T4 está elevada, y pueden pedir ustedes una segunda generación de anticuerpos contra el TSH y contra el receptor del TSH. Y mira la sensibilidad, extraordinariamente alta. Pero como digo, normalmente las características clínicas son tan obvias que es muy raro ustedes necesiten hacer ese tipo de evaluación inmunológica. Algunos pacientes tienen los anticuerpos antinucleares y el DNA elevado parecido al lupus. Es más, hay asociación entre las dos. Esto es lo que les estaba diciendo, que ustedes hacen un escaneo o la captación de yodo a pacientes y encuentran, esto es normal. Miren lo que pasa en la enfermedad de Graves, ¿no? Esto es un adenoma tóxico multipolar, ¿no? Y este es un adenoma tóxico grandote. No solamente que está caliente dentro, pero fíjense cómo apaga el resto de la tiroides. Clínicamente el paciente está hipertiroideo, el TSH está disminuido, la T4 está elevada, el paciente tiene temblor y baja de peso y tolerancia al calor y todas las características que hemos hablado. Pero usted hace un escaneo y se cuenta que no lo calienta. Eso, y obviamente no hay oftalmopatía, ¿no? Por eso, ahora, otra cosa muy importante. En la enfermedad de Graves, no solamente es importante hacer una captación del yodo para ver si es difusa, pero si dice que tiene una captación del 90% en vez del 30%, me va a dar una idea de cuánto yodo radioactivo voy a necesitar para el tratamiento, que es el tratamiento más usado. O sea, vamos a quemar la tiroides. Ya no con 1,31, sino que le damos un yodo radioactivo de corta duración, obviamente tiene que estar aislado por 2 días, y eso va a ir quemando la glándula, destruyendo hasta producir normalmente el yodo. Este es, por ejemplo, el ultrasonido, y ustedes como ven, la gran hipervascularidad. Es más, en muchos pacientes que tienen Graves' disease, la enfermedad de Graves, la tiroides no solamente está agrandada, ustedes pueden sentir hasta el lóbulo piramidal. Y si ponen su estetoscopio, ustedes van a escuchar un de la hipervascularidad que tiene. ¿Quiénes son los que tienen el riesgo elevado de hipertiroidismo? Los que tienen unos nódulos vociosos, tipos con diabetes 1 y enfermedades familiares de tiroidismo. ¿Qué medicaciones? Ya les dije. Dicen las medicaciones que pueden producir tirotoxicosis. No enfermedad de Graves, tirotoxicosis. ¿A quién debemos estar midiendo el TSH? ¿A todo el mundo? No.
Pero aquellos que tienen unas comorbilidades altas, historia familiar o uso de medicaciones, tengo un paciente ahorita que es médico, que está tomando amiodarona, ¿no? Y le estoy haciendo su test de tiroides por si acaso. O aquellos que tienen enfermedades médicas causadas por hipertiroidismo, taquicardia supraventricular, fibrilación auricular. Estos pacientes desarrollan osteoporosis, interesantemente, ¿no? Y se ha demostrado el tremendo elevación y destrucción de tejido óseo. Generalmente deberíamos hacer un screening, quiere decir un estudio, ¿cómo le llaman?, preventivo, en mujeres generalmente después de los 50 años, ¿no? Uno de cada 71 pacientes que ustedes saben escribir tiene una enfermedad hipertiroidea que nunca la sospecharon y que responde al tratamiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Los TSH son bajos por el feedback negativo, ¿no? Este ensayo, que está estandarizado, es extraordinariamente efectivo y ahora lo hacen en el mundo entero. Como te digo, es tan sensitivo que llega a ser, pues, imagínate, ¿no?, la sensibilidad del bloqueo. Ahora, generalmente en el consenso que no debemos estar dando TSH a la población general, sobre todo hombres o pacientes así, pero se hace y bien frecuente. ¿Qué síntomas? Nerviosismo, aumento de sudoración, palpitaciones, intolerancia al calor, fatiga, pérdida de peso, falta de respiración, hinchazón de las piernas, síntomas de los ojos, hiperdefecación, no tanto diarrea, ¿no?, irregulares menstruales y la habilidad emocional. Son todas las características de la tirotoxicosis en general, no necesariamente de la enfermedad de Graves. Y estas son las cosas que ustedes encuentran en el examen físico, ¿no? Ginecomastia, escleromegalia, fibrilación auricular, Drury es ese sonido que les decía tienen en el oído, ¿no? Los cambios de la piel bien fina y sudorosa, bien fina, a diferencia del hipotiroidismo que parece como gruesa. Y ustedes hacen unos reflejos, ¡pum! ¡Pum! ¡Súper! El temblor bien fino. Por supuesto, la presencia del bocio de la enfermedad de Graves es 100%. La taquicardia obvia, 100%. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Ya les dije, el scan que hacemos de la tiroides nos hace distinguir la enfermedad de Graves del toxic, del bocio multinodular o del adenoma tóxico, o de la facticia, o del struma ovario, etcétera, 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 etcétera. Ahora, vamos a decir que usted no puede darle radioisótopos, y ahí sí ya van a ser los receptores, anticuerpos contra el receptor de TSH. Eso es bien caro, no es muy fácil de hacer, pero es específico, ¿no? Inmunoglobulinas, estimulantes de la tiroides, la peroxidasa positiva, aunque es clásica de Hashimoto, ¿no? La anticuerpos antitiroglobulina y la elevación de la sedimentación. Ustedes hacen un Doppler y van a encontrar lo que les estaba diciendo, ¿no? Una elevación y grandes, etc. Esta es la clasificación que hacemos nosotros basado en la tirotoxicosis con el uptake o la captación del ion. Si bajo, ahí está. Estos son los diagnósticos, los test que generalmente hacemos, ¿no? TSH, aspirina, tiroides fría, tenemos
T4 la podemos medir a 3 si sospechamos la de Quervain, hagan una sedimentación y también un test de la tiroglobulina. Estos pacientes no tienen oftalmopatía, generalmente es dolorosa. El tratamiento, como te digo, es antiinflamatorio, es prednisona y el pronóstico es extraordinariamente bueno. No tienen ¿no? Y ya les estaba diciendo, pues el anticuerpo contra el receptor de TSH, que lo podemos medir, es el causante de la enfermedad. Todos los demás anticuerpos están presentes, pero no tienen el componente patológico y patogénico de los anticuerpos contra el receptor. La gran mayoría de enfermedades donde ustedes tienen anticuerpos contra el receptor, ustedes van a encontrar hipofunción. En este caso, lo raro es que el anticuerpo que bloquea el receptor estimula la tiroides. Una cosa bien curiosa. Los anticuerpos de la peroxidasa confirman la enfermedad de Hashimoto, etcétera, etcétera. Si ustedes sospechan eso, van a tener que hacer un scan de tiroides de todo el cuerpo. Y van a encontrar que la tiroides está en el ovario. Y si es maligno, metastásico. No vamos a entrar en ese tipo, pero esas son ansiedad, sepsis, infecciones, depresión, fatiga crónica, fibrilación auricular, fibrocromostoma, son diferentes. Diagnóstico diferencial de pacientes que parecen tiroideos, pero no son. En la medición del TSH es la que hace el diagnóstico de hipertiroidismo. El hipertiroidismo primario viene el TSH bien. Cuando ustedes hacen el scanning o el AP y está disminuido, ahí es donde ustedes empiezan a sospechar y se hace y las otras cosas. El tratamiento sintomático. No solamente le vamos a dar beta-bloqueadores, pero también vamos a dar el metilmazol, y en algunos casos por iburacil, hasta que el paciente se estabilice, para mandarlo al endocrinólogo que le dé un tratamiento de radiación, ¿no? Pero simultáneamente o anteriormente le vas a dar dosis muy altas de corticosteroides para no empeorar la oftalmopatía, y lo van a mandar ustedes al oftalmólogo. Esas son las medicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué casos hacer la tiroidectomía? A veces hay pacientes en que tenemos que hacer una tiroidectomía total. Por ejemplo, si la paciente está embarazada, no le puede meter pues lo radioactivo. Gracias a Dios ahora la podemos hacer laparoscópicamente y con robóticamente, ¿no? Entonces no dañamos el nervio laringio ni las paratiroides. Toma más tiempo y la cicatriz es mucho más difícil. Ese sería un caso ejemplar donde tú tienes que operar. O si tienes un bocio muy grande, que tú sabes que o van a necesitar 2 tratamientos radiactivos o de una vez le hacen así. Esto es cuando mandarlo a la oftalmología, al oftalmólogo cuando tiene visión doble, cuando tiene un dolor, cuando la proptosis es más de 22 milímetros, no, etcétera, etcétera. Ya habíamos hablado de eso. Muchos pacientes pueden recibir
corticosteroides en alta dosis, radiación, pero casi siempre terminan teniendo una decompresión quirúrgica. Si le quiere salvar el ojo a sus pacientes. Bueno, rapidito vamos a ver el hipotiroidismo. Como perdimos un poquito de tiempo, no vamos a hablar de acoplamiento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué cosa es el Hashimoto's? La tiroiditis de Hashimoto's tampoco sabemos su etiología, pero sí sabemos que el anticuerpo principal es el anticuerpo contra la peroxidasa tiroidea. Y eso produce un proceso inflamatorio, tanto celular como inmunológico, activación de complemento, de células, y empieza a producir una proliferación linfocítica que poco a poco va destruyendo a la tiroides. Al punto de que al final a veces ni la sientes, ¿no? Entonces la gran mayoría de los pacientes con Hashimoto's vienen a ustedes simplemente con un hipotiroidismo franco o con un hipotiroidismo subclínico. Los síntomas no son como estos, sino no específicos. Subo de peso, tengo constipación, intolerancia al frío, lo opuesto, ¿no? En este caso, cuando ustedes hacen un examen neurológico, se encuentra que la fase de relajación está tremendamente aumentada. Ustedes le hacen aquí y ven como el músculo se envuelta y como todo el tiempo de relajar. En el hipotiroidismo, no. La diferencia del hipotiroidismo, que es una cosa extraordinaria. ¡Bum! 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 Obviamente no es temblor. Estos pacientes tienen bradicitia, edema palpebral, cardiomegalia, pueden tener derrames pericárdico en el caso de edema severo, estreñimiento, debilidad, fragilidad, reflejos activos enlentecidos, como estaba diciendo, aumento de peso. La mayoría no es por la retención de líquido, más que nada, ¿no? En mi cerebro. Piel seca, áspera, medio amarillenta, parece no ictérica, amarillenta, es como si fuera el hipercarotenitis. Algunos, obviamente, debido a la hinchazón y la acumulación de proteoglicanos y de líquido, producen el tumor carpal. Los síntomas y síntomas: letargia, intolerancia al frío, estreñimiento, rigidez, contractura pulmonar, menorragia muy típica. Aquí la TSH está elevada, no reducida, y la TRH también está elevada. Y una cosa interesante, la TRH estimula la prolactina y disminuye la LH y la FSH, ya el doctor lo mencionó. Y estos pacientes con hipotiroidismo, ¿no? La causa más común del hipotiroidismo en el mundo es la enfermedad de Hashimoto. Y estas son las fases características de la hipotiroidismo. Aparato respiratorio, hipoventilación, atelectasia, derrame pleural, retención de ácido carbónico, bradicardia, hipertensión arterial muy raro. Insuficiencia cardíaca sí lo vemos. Electrocardiograma, ustedes van a ver la bradicardia. Hiporexia, hipocloridria, hipoperistaltismo, retención de líquidos, disminución de la oliguria. Todas las funciones vitales están disminuidas en el paciente con el hipotiroidismo. Ahora, si ustedes tienen el paciente con esas manifestaciones y no encuentran que tiene un bocio muy grande o es un poquito endurecido y el TSH en vez de estar reducido, está elevado, usted quiere saber si es Hashimoto's, le hacen el
peróxidas, ¿no? Es más, en pacientes ustedes encuentran espuriamente nada más que la TSH esté elevado, pero todavía están funcionando, producen T4 y T3. Ustedes le hacen el anticuerpo contra la peroxidasa y es bien positivo. Esos son los pacientes que van a seguir progresando, que hay que seguirlos evaluando cada 6 meses, cada 12 meses, y cuando llegan a 10, 12, 15, yo ya los trataría con la hormona tiroidea. El tratamiento de la enfermedad de Hashimoto es el reemplazo de la hormona tiroidea. No es cirugía, no es corticosteroides, no es antihirénico, ¿no? Esta es la piel característica de esto: keratodermia, cloasma, mixedema, macroglosia, ciclos aligulatorios, potencia, disminución del libido, insuficiencia suprarrenal, algunas glosias. Pero en general el metabolismo está completamente definido. Presentan anemia, generalmente nomocrónica, nomocíclica, pero puede ser 20% anemia de deficiencia de hierro. En algunos casos, problemas con la absorción de B12, en cuyo caso va a ser macrocíclica. No voy a entrar en este detalle. El tratamiento simplemente es reemplazar la terapia. Hay fórmulas para hacerlo. En general, yo comenzaría con 25 microgramos y cada varias semanas voy subiendo y le voy midiendo la TSH hasta normalizar la TSH, la T4. Típicamente entre 100 a 125 a 150 microgramos de la dosis normal de T4. No hay ninguna necesidad de la T3 ni combinaciones, porque esto se va a convertir en T3 periféricamente. Acuérdense de eso, ¿no? Acuérdense que el embarazo aumenta el requerimiento a 50 microgramos por día. Si el paciente es hipotiroidea y está embarazada, ustedes tienen que aumentar la dosis para prevenir problemas fetales, como se imaginarán. Y en el embarazo, como dicen, hay que hacer un control cada 4 semanas y luego por un año hasta estabilizar. Esto es el asunto de qué hacemos con aquellos pacientes que tienen un TSH bastante elevado, más de 10, de 10 a 15 o hasta 20, pero tienen la T4 normal y la T3 normal, clínicamente están eutiroideos. Yo le haría los anticuerpos de peroxidasa, si son positivos y son más de 15, más de 20, yo lo empiezo a tratar. Un problema muy serio de Hashimoto y muy grave es la alta incidencia de cáncer de tiroides. Como es un proceso inflamatorio crónico, ¿no?, tiene la posibilidad de desarrollar nódulos fríos. Ese paciente le van a hacer un ultrasonido y si tiene un nódulo frío con el scanning, lo tienen que hacer una biopsia. Y también linfoma de tiroides. Acuérdense, Hashimoto es una causa de cáncer papilar de la tiroides en la forma crónica, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, y también la causa más común del linfoma de la tiroides. Acuérdense de eso. Aquí es una idea, pues, ¿no?, de TSH de 10 y 20, le da tratamiento, si no hay algo riesgo de y lo mismo que establece. Ya les dije sobre la enfermedad de Hashimoto. Yo creo que con esto podríamos terminar. ¿Alguna pregunta? Es un caso que aquí, interesantemente, lo presentaron en España hace poquito, de una combinación entre la Universidad de Granada, ¿no?, entre un lupus localizado
tiene enfermedades simultáneas. Me pareció interesante, están pues el pH de 4 libras estaba bajo, el TPO positivo, anticuerpos antinucleares eran positivos y la biopsia de la piel de las características del lupus. Con esto paramos hoy. ¿Qué hora es ahora? ¿Qué tiene ahora? Vamos a dar unos 5 minutos y hablamos rapidito sobre la cuestión que lo de COVID para irnos a las 6 y cuarto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, dicho sea de paso? Sí. En muchos pacientes se normaliza. No es etiología, no. Pero en un buen porcentaje ya se vuelven hipociloideos, en cuyo caso ya lo tenemos. A veces, dependiendo del tamaño del bozo y del proceso inflamatorio, tenemos que darle 2 veces. Por eso cuando hacemos la captación, da más una idea de cuánto le tenemos que meter yo no lo doy bien, yo lo mando yo lo estudio, lo valoro, tiene Grace BC, lo mando en Carmolo, digo, oye, quiero que metas en pacientes que hay contradicción. Pero fíjate que es curioso, que muchos pacientes se normalizan, no se hacen hipótesis. Ahora, por muchos años hemos usado metimazol y propiltiroxina, las medicaciones antitiroideas. Y hoy día lo usamos también para estabilizar al paciente como lo pueden radicar. Pero nunca llegamos a estabilizar al paciente con enfermedad de Graves con medicación. O sea, para la medicación, regresan todos. Entonces casi siempre terminamos con el yodo radiactivo o la cirugía en los casos críticos. Pero yo he visto muchos casos de pacientes con Graves disease, ¿no? Y que le han dado radioactivo, y los he dicho por años y años y años, y siguen eutanasia. Pero tiene que seguirlos, porque algunos, la radiación quema bastante toda la tiroides y se vuelven hipotiroideos. Pero no puede dar la tiroides, una tiroides por fuera. Más grave es la oftalmología. Es un problema. Sí. ¿Perdón? ¿Tóxicos? ¿Pero los tóxicos o los fríos? Todo lo tóxico. Es un paciente hipertiroideo pero que no tiene la enfermedad de Graves. Yo le hago un scan, captación, y encuentro que tiene un nódulo caliente. A ese paciente también le puedo dar yodo radiactivo y lo quemo. ¿Ah? ¿Caliente? Cuando en el scan, la cámara, tú ves una oscuridad, pues, ¿no? En vez de... O sea, normalmente la tiroides se ve media oscurita en la captación del yodo, lo que tú ves en la cámara gamma. Pero si tú ves un solo nódulo bien, ¿qué te ves? Denso, a eso le llamamos caliente. Al revés, es donde no hay captación. Toda la tiroides se ve, pero ahí hay un hueco. Ese es un nódulo frío. Ese nódulo es peligroso. Ese es un frío. Decimos frío porque no se ve en la cámara. Y esos en pacientes con, o sea, yo palpo un nódulo tiroideo, le hago un scan y veo que no hay captación en ese nódulo, a ese paciente yo le tengo que hacer una. O sea, el caso del tóxico, del hipertiroidismo tóxico multibocioso o multinodular, el tratamiento va a ser o quirúrgico o también radiactivo, obviamente, ¿no? En el nodular, a veces tiene la opción el cirujano de solamente sacar hacer una enipectidectomía, ¿no? Y sacar la parte donde está y ahí está bestial. Eso se asocia más a hipertiroidismo. ¿Perdón? A hipertiroidismo se asocia.
Claro, o sea, el nódulo caliente o el nódulo tóxico es una causa de tirotóxicos. Rara, pero es una de las causas de tirotóxicos. ¿Cómo sabes eso? Porque tiene las mismas características clínicas, no tiene bocio, no tiene, pero tiene una inhibición de TSH, tiene la T4 elevada, pero le haces una captación de yodo y te encuentras que no toda la verdad no tiene nada, sino solamente un pedacito, ¿no? Eso se llama tóxico móvil. Ahora, hay pacientes que tienen un bocio multinodular, que también es caliente. Muy raro, pero esos pacientes yo preferiría cirugía que no vamos a hablar pues de cáncer de tiroides y otro tipo de patologías que no son tan frecuentes, ¿no? Que van a ver con frecuencia son estas. Mary Graves y la enfermedad. Acuérdense, ustedes le dicen la afectación primaria de la enfermedad de Hashimoto, la hipertiroidismo, no, es muy raro. La hashitoxicosis es rarísima. Tratamiento de Hashimoto de cirugía, no. Simplemente reemplacen la tiroides y síganlo, ¿no? Dependiendo del nivel del TSH, yo le haría los anticuerpos contra la peroxidasa, que son patogénicos, y a ese sí lo seguiría con tratamiento y no dejaría que suba más de 20, ¿no? Ya lo empiezo a tratar como hormona. El doctor Badilla habló bastante de algunas de las enfermedades congénitas hereditarias del hipotálamo, como el síndrome de Kalman, el Sjögren's virus, no voy a hablar de ese tipo de cosas. Nos vamos a concentrar más que nada al problema de los adenomas pituitarios, poquitito de diabetes insípida, ¿no? Pero de los tres más importantes, el prolactinoma, la acromegalia o gigantismo en niños y el Cushing's, los tres más importantes. ¿Cómo voy a terminar? Esta es una revisión de fisiopatología, entonces no quiero meter después la medicina clínica completa, antes que tenga una comprensión de cómo aproximamos al paciente, cómo lo evaluamos, qué test hacemos, cuándo sospechamos, etc. Bueno, ya perdí la mitad de la audiencia. La glándula pituitaria tiene un poquito más de 1 centímetro de tamaño. Imagínense ustedes, el tamaño de una alberca. Y un microadenoma tiene menos de 1 centímetro. Un macroadenoma tiene más de 1 centímetro. Imagínense ustedes lo que le pasa a la pituitaria cuando tienen ustedes un adenoma. Esta es la anatomía de la pituitaria. La pituitaria anterior produce las hormonas tróficas. Como ustedes escucharon, todas las hormonas, la TSH, la LH, la FSH, la ASTH, tienen sus hormonas hipotalámicas que son estimulatorias, excepto 4, la prolactina. La prolactina está inhibida por la dopamina. Interesantemente, como decía, si ustedes le cortan
los tallos, todas las hormonas, la de crecimiento, TSH, ACTH, FSH, ¿no? Pero la prolactina no se compromete porque no tiene nada que ver con eso, sino con la cuestión de la está dependiendo de la dopamina. Acuérdense. Casi todas las hormonas pituitarias están producidas en forma, como dice ahí, pulsa. Es la master gland, la glándula maestra, la directora de la orquesta del sistema endocrinológico. La anterior de todas las hormonas gonadotrópicas, tiroideas, el ACTH, FSH, LH, etcétera, 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 y la posterior, la vasopresina, ¿no? Y todas tienen un control de feedback positivo y negativo. O sea, si tenemos insuficiencia ovárica, la FSH se va a elevar y la LH se va a elevar. Tenemos una hiperproliferación, ¿me entienden? O sea, el feedback es positivo si la hormona sube, la hormona periférica sube, cualquiera de ellas, la hormona oficiaria va a disminuir. Y al revés. En caso de que haya insuficiencia ovárica, insuficiencia gonadal, se van a ver elevaciones de FSH, LH, de la prolactina, etc. Y este famoso feedback, ¿no? Eso es feedback negativo. Pero bueno, el prolactinoma es el tumor hipofisiario más común. No es el adenoma más común, pero funcional es más común. En hombres es bien difícil de diagnosticar, porque nosotros no menstruamos y la galactorrea no se ve en hombres. Entonces, aquí me está preguntando, pensando en un prolactinoma, entonces ¿qué paciente? El paciente puede tener ginecomastia, puede tener disminución de la libido, y dependiendo del tamaño del prolactinoma, puede tener problemas visuales y la disminución de las hormonas. Entonces le dice, oye, ¿usted tiene dolor de cabeza? Sí, cuando miro a mi jefe, a mi suegra, al precio de los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante porque si hay una pregunta, ¿cuál es la manifestación más común de un prolactinoma en hombres? Es el dolor de cabeza. O sea, se puede tratar. En mujeres es el problema de menstruación y galactorrea. Pues, amenorrea y galactorrea. Muy fácil. Le mide la prolactina. Bueno, ahí está. Ahora, estas son, no voy a hablar de las deficiencias para ahorrar, vamos a hablar de los excesos, ¿no? La deficiencia de hormona de crecimiento en adultos es bien difícil de diagnosticar y en niños, por supuesto, produce un problema de energía. No quiero hablar, ahora vamos a hablar más que nada de los tumores y las masas pituitarias. Estos son los síndromes que estaba hablando el doctor Kahneman, ¿no? Yo he visto un par de casos, no es muy frecuente, hipogonadismo, con las características de un Klinefelter, retardo mental y anosmia completa. El bulbo olfatorio completamente ausente. Es una situación listísima. Por ejemplo, el paciente que tiene Klinefelter nunca va a ser fértil, pero si yo le meto la hormona masculina, que se la puedo dar sublingual, transcutánea, ahora hay hasta parches testiculares,
o inyecciones intra, ¿no? Él se va a masculinizar, le va a crecer el cabello, se va a afectar, va a parecer más rock, pero va a seguir siendo mujer. Pero por lo menos en la sociedad es un hombre, pues ya le quitas todo el estigma de un frente. Lo mismo una chica con Turner, ¿no? Las estrógenos, imagínense ustedes el estigma, el bullying que hay en la escuela, ¿no? Un niño que parece niño, ¿no? Que no se afecta, que tiene un cuerpo de mujer, gatote, flacote, ¿no? Que no tiene vello cuyaño. Por lo menos, como te digo, le damos las hormonas, hormona trófica. Inclusive ahora tenemos como hormona de crecimiento, que es lo que recibió, por supuesto, Messi, como ustedes saben. De la razón por la que se fue a España, ¿no? Creció a 1,70 m y cuánto, no sé. Pero él tenía una deficiencia de crecimiento bien severa. Y en aquella época no era muy común tener la somatropina o el hormona de crecimiento como tenemos ahora. Y que desgraciadamente es abusada por algunos. Kallmann syndrome, ya estamos hablando, ya saben, un virus, todo eso, Chronic syndrome, vamos a ver las masas y los tumores. La apoplejía pituitaria, a veces se llama también el síndrome de Schiff. Ustedes saben, ustedes, ¿no? Pacientes post-embarazo, de repente tienen, después del parto, una hemorragia terrible en la pituitaria, y la pituitaria, entonces no vuelven a menstruar, se vuelven hipotiroideas, o sea, desarrollan todas las deficiencias de todas las funciones endocrinológicas que hacen mal, ¿no? ¿Cuándo sospecharía usted estas chicas? No me dice chicas. Cuando hay náusea, vómito, meningismo, vértigo, problemas de presión en una paciente, sobre todo de post-embarazo. Aquí están lo que podemos hacer ahora, fíjense ustedes, ¿no? Cuando tenemos las deficiencias. Si el paciente tiene un problema de hormona trófica o de hormona de crecimiento, le damos hormona de crecimiento, ¿no? Hay inclusive intranasales. Hay gente que va a Estados Unidos a comprar botas de hormona de crecimiento que dice que son oral. Eso para mí es ridículo, no existe. Por eso tiene que ser, ¿no?, inyectado. Yo tomo botas de crecimiento oral. Si tú tienes una deficiencia de ACTH, te podemos dar hidrocortisona, acetato o prednisona en estas. Si la deficiencia es de los mineralocorticoides, tenemos fludrocortisona. Si no tienes TSH, te vamos a dar tiroxina. Estamos hablando de problemas superficiales, ¿no? ¿Cómo reemplazar a la hormona? En pacientes que tienen problemas de hipogonadismo secundario, no primario, secundario, les podemos dar testosterona en varias formas. En mujeres, los estrógenos conjugados, con testosterona, si es que tienen útero, tiene que protegerlo de sangrado. Estradiol, los patches, y en caso de que la persona que tiene una deficiencia hipotalámica o hipoficiaria y quiere estar embarazada, le podemos dar la gonadotropina. Es más, no solamente tenemos gonadotropina, tenemos anticuerpos contra la gonadotropina. O sea, yo puedo convertir a un hombre en un eunuco. ¿En qué caso sería eso ideal? Es un paciente que tiene un carcinoma de próstata metastásico. Aunque decíamos la orquiectomía, pero desgraciadamente nadie le gusta eso. Y segundo, tenemos otras formas de producción de ¿cómo se llama?, suprarrenales, de testosterona. Pero si yo bloqueo ¿cómo se llama?, la GR, o sea, las gonadotropinas hipotalámicas,
básicamente lo vuelvo en un núcleo. Y eso se da intramuscularmente cada 3 meses. Es triste, ¿no? Porque un carcinoma prostático metastático es una cosa bien triste. Pero quiero ver hasta dónde hemos llegado en sofisticación. Si el paciente tiene diabetes A, de repente tiene insuficiencia de crecimiento, le damos somatoproteína y la hormona de crecimiento a estas dosis. Y ahora tenemos vasopresina intranasal. Fíjense ustedes, sofisticación. O sea, paciente que tiene diabetes insípida, le damos la hormona intranasal y se acabó la diabetes insípida. Y si tiene la producción inapropiada, que es mucho más frecuente, de vasopresina, que es la causa más común de hiponatremia en el hospital, ahora tenemos antivasopresina, que es el tolvaptan. Fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado, que ya no importa si tienes hipófisis o no tienes hipófisis, le podemos recusar cada una de las hormonas que tú necesitas. Otra cosa extraordinaria lo que podemos hacer hoy. Tu le dice, ¿usted por qué vino? No, acabo de diagnosticarme en internet, vengo ahora por una segunda opinión. Y esto es bien común. Ahora la gente se mete en Google, ¿no? Entonces, no sé si lo ven, yo lo veo acá de rato. Se diagnostican de tal y cual y cual y cual y cual y vienen a darte lo que tú quieres usar una opinión. Bueno, vamos a hablar rapidito solamente de los tumores pituitarios y los más comunes. Ya les dije, todo tumor pituitario funcional, porque hay adenomas que no son funcionales, ¿no? Se clasifican y se dividen en microadenomas si son menos de 1 centímetro y macroadenomas si son más de 1 centímetro. Y eso tiene implicaciones terapéuticas desde el punto de vista quirúrgico y médico, sobre todo en el caso del prolactinoma. Como decía el doctor Valdí anterior, el prolactinoma es uno de los pocos tumores donde hay una correlación directa entre el nivel de la prolactina y el tamaño del tumor. Vamos a ver. El test que tienen que hacer, si ustedes quieren ver un tumor pituitario funcional, tiene que ser una resonancia magnética con gadolinium. No se les ocurra hacerlo sin contraste y no pierdan el tiempo con una radiografía ¿no? A ver cómo está la silla o con una tomografía, porque es una pérdida de tiempo. Este es resonancia magnética. Aquí está llegando un adenoma extendiéndose al quiasma óptico, ¿no? Por eso ese paciente va a tener ¿cómo se llama? Bitemporal, hemianopsia bitemporal, que es bien fácil de hacer, que no es infrecuente, sobre todo en hombres, como le digo, porque vienen con dolor de cabeza y tumor generalmente es grande, porque nadie viene hoy porque tengo problemas de libido, ahí tienes que comerse, pero nunca he visto galactorrea por prolactina. En mujeres sí es fácil, entonces las agarramos mucho más microadenoma. Aquí tiene otro ejemplo de cómo un adenoma está consumiendo el quiasma antes de la degustación central. ¿Cómo se difiere cómo se diferencia la prolactina de la SH y la FSH del control hipotalámico? ¿Quién controla la prolactina? Dopamina. Este es el prolactinoma. Por lejos, el tumor funcional más común.
Como digo, en mujeres es muy fácil de diagnosticar porque se presentan muy rápidamente con amenorrea, dismenorrea y galactorrea, sin estar embarazadas, obviamente, ¿no? Ustedes le miden la prolactina y está más de 200. Más de 100 es anormal, más de 200 para mí es microadenoma, más de 300 es un macroadenoma. ¿Cuál es lo grande del prolactinoma? Es que son extraordinariamente sensibles al tratamiento médico. ¿Están escuchando? ¿Escuchan, no? ¿Ah? Más o menos. Como es dependiente de la dopamina, ustedes le dan medicaciones que son, y la dopamina suprime la prolactina, le damos bromocriptina o Parlodel y microadenoma en 2 años desaparece. El macroadenoma, sin embargo, es más, ¿no? Sobre todo si hay presión del nervio óptico, y ahí tenemos que hacer cirugía o radiación, ¿no? Pero acuérdense, esto es uno de los pocos tumores. Yo tengo un paciente ahorita, ¿no? Como te digo, ahora, como todo tumor, microadenoma o no, que crece, un prolactinoma, va a prevenir que la FSH, la SH, la tiroides, la DTH, etc., controlar las demás, porque por compresión puede tener disminución de las otras funciones. Ustedes tienen que hacer ese tipo de evaluación, obviamente, ¿no? Y reemplazarla de acuerdo a eso. En mujeres, la amenorrea hace que las mujeres vengan más rápido. Hay cosas que tenía, pero ahora ya no tengo. Y ahorita tengo galactorrea y no estoy embarazada. ¡Pum! Prolactina. Nivel de prolactina más de 100, más de 150, 200, una resonancia magnética con gadolina. Y el tratamiento con bromocriptina es más barato que el Parlodel. Y sigue siendo para mí el tratamiento más efectivo. Es extraordinario. Un paciente, la dosis típicamente es de 5 a 20, de 2,5 a 20, ¿no? Con bromocriptina, porque es más barato, la tiene que dar 2 veces al día. A un paciente que recién ha recibido 5 miligramos, 2 miligramos en la mañana, 2 en la noche, ahora la prolactina es no detectable, está en 250. Desaparecieron los dolores de cabeza, los problemas visuales, la ginecomastia completamente desapareció, empezó ahora a elevarse la testosterona, es una cosa extraordinaria, ¿no? La recomendación es darlo por 2 años antes de... En hombres, como te digo, la impotencia, los hombres son muy difíciles que vayan a saber cuál es el problema para importar eso. Entonces, se presentan más tarde, los tumores son más grandes, y casi siempre los síntomas del prolactinoma en hombres son en masa. De una pregunta, ¿cuál es el síntoma más común del prolactinoma en hombres? Dolor de cabeza, acuérdense. Hay drogas que causan elevación de la prolactina, como decía, ¿no? La fenotiacinas, la minocriptilina, metoclopramida, estrógeno, etc. En el hipotiroidismo se eleva la TRH. La TRH estimula también la prolactina. Y el paciente puede producir amenorrea y FSH. Y como decía el doctor, la prolactina es el único tumor que se relaciona el tamaño con el nivel de la hormona. Tratamientos médicos, bromocriptina, carbolide, etcétera, dice que es 80%. Esta cirugía ahora es bastante sofisticada, es la resección tumoral transfenoidal, que se hace robóticamente. Fíjense que a un tamaño tan pequeñito, como una cucharita, sacan una espina.
sin dañar el resto ¿cómo se llama? De la tiroides. En el paso, el paciente no puede tolerar eso, irradia eso. Cuando haces irradiación ya lo conviertes en pan y por pituitario. Y aquí, bueno, la acromegalia es una cosa importante porque no es infrecuente, ¿no? Estas son las manifestaciones. Si el paciente es prepuberal, va a ser gigante, antes que sigan los planos. Pero si es un adulto, viene con hipertensión, con hipogonadismo, a pesar de que están engrosamiento de los huesos, las manos, los pies, etc. La cabeza, muchos tienen problemas trifólicos, colónicos y múltiples ansiedades. Dependiendo del tamaño del tumor, si no podemos hacerle la resección transfenoidal o lo irradiamos, simplemente reemplazamos todas las otras zonas. En el caso de testosterona, a mí me gusta recetar testosterona de larga duración, le das una inyección de 1000 microgramos cada 3 meses. Tengo pacientes que dicen, no, a mí me gusta cada mes. Pero tienes que tratar el adenoma primero, porque si no sigue creciendo y ahora, desgraciadamente, todas las malformaciones horribles del engrosamiento de la cabeza, de la mano, no desaparecen. Desgraciadamente. ¿Cómo hacemos el screening de acromegalia? ¿Cuál es eso? Es muy difícil medir la hormona de crecimiento, porque es cíclica. Pero hay una hormona que sí podemos medir, y es la hormona de crecimiento parecida a la insulina. De IGF, niveles más de 3. Acuérdense, la medida no es de la hormona de crecimiento, sino de esta. Insulin-like growth hormone level 1. Parecida a la insulina, pero tiene una función de crecimiento. Y eso sí es bien estable en 24 horas. Mismo con la testosterona. Usted no la puede medir a mediodía, tiene que medir en la mañana. Como el cortisol lo tiene que medir en la mañana. Nosotros somos animales diurnos. Nada más un poquito de la enfermedad de diabetes insípido, solamente porque es relativamente rara, y son aquellos pacientes que tienen una polipsia extraordinaria. Ustedes saben que en el riñón, la orina que llega a los túbulos distales siempre es hipoosmolar. ¿Hayan escuchado? ¿Okay? Siempre es hipoosmolar. Si va a ser concentrada o no, va a depender de la presencia de la hormona antidiurética. Punto. Si la hormona antidiurética, porque estaba deshidratado, que la vas a predecina, va a ser concentrada. Si no hay, va a ser diluida y vas a orinar 15 litros. Pero fíjense lo interesante de esto. Yo no sé quién probó la orina de estos pacientes para llamarle diabetes insípido. Obviamente tuvo que hacerlo, ¿no? Orina para llamar diabetes mellitus, porque tiene un sabor de miel. Este no tiene sabor. Me imagino que hay en la época de Sócrates, que lo hizo, ¿cómo se llama? Galeno, no sé. Diabetes mellitus a dulce. Este sí, sí. Yo no he visto un caso de polidipsia hipogénica. Yo creo que esa es una idiotez. Nunca he visto un caso de una persona que toma 20 litros al día psicodélico. Lo interesante es que la osmolaridad de 290 es mantenida sacrosante, porque si no va a haber edema cerebral y muerte.
Si el paciente que tiene diabetes insípida está despierto y tiene acceso al agua, va a tomar exactamente la cantidad de agua que botó. Una cosa extraordinaria, ¿no? Pero como les digo, ahora ya tenemos la hormona vasopresina y la tenemos en forma nasal. Se acabó la enfermedad. Y también tenemos el bloqueador, que se llama tolvaptan. Ustedes no saben el problema tan grave en los hospitales que es la hiponatremia, y la hiponatremia de la secreción inapropiada de SADH, que puede producir muerte, donde habíamos que tener restricción de esto, de darle salina hipertónica, y si lo hacíamos muy rápido, le producíamos una, ¿no? Gracias a Dios. O a veces dábamos de merfloxacina, etc. Pero hoy día tenemos tolvaptan, que es un bloqueador específico de la hormona. Eso lo puede ser en hospital más, ¿no? Y se acabó el síndrome de hiponatremia severa por secreción inapropiada de ¿cómo se llama? De hormonas. Y nada más, este es el otro síndrome. Paciente que viene obeso, hipertenso, ganó de peso, es diabético, tiene estas estrías, ¿no? Acné, tiene estas fases que le llaman de luna llena, hemosis, la que le llamamos nosotros la bolita de búfalo, que ustedes tienen la enfermedad. No vamos a entrar a, no todas las bollitas que son poliquísticas tienen curso, pero cuando son hipertensos, diabéticos, y tienen esas estrías, la cara de llena, es casi lo mismo que hacemos cuando nosotros le damos a pacientes que tienen enfermedades autoinmunes enormes cantidades de corticosteroides. Ustedes han visto lo que les pasa a ellos, evidente. Pero en este caso, aquí hay un adenoma que produce acetona. El test más simple es darle dexametasona en la noche, 1 miligramo a 2 miligramos, y medir el cortisol en una mañana. Si no lo suprimes, ahí comienza el tuyo. Okay. Obviamente el tratamiento es igual. O sea, si hay un adenoma, hacemos una transfenoidal. Bueno, yo creo que con eso ya es suficiente porque están cansados y el día es muy largo. ¿Alguna pregunta? Sí. En el tratamiento hormonal, por ejemplo, en el tratamiento de hormona de crecimiento, sabe que al principio el crecimiento de los huesos cartílagos tiene la predisposición de poder alargarse. Claro. Pero una persona adulta donde los huesos ya están impactados, oprimidos, esta hormona hace la misma acción de crecer. ¿Hay o lo bloquea? ¿Cómo es? No. El problema es cuando ya las placas artificiales se fusionan, ya no puedes crecer. Vas a engrosar. Es como una troncal. Pero hay muchas atletas que la usan porque no se puede medir, a diferencia de los andrógenos. ¿No? Tiene un edad límite. ¿De qué? El tratamiento de esta hormona. Como te digo, tú le haces un examen de mano y te van a dar la edad ósea. Si las placas están, ¿no? Y tú le haces su medición, le mides bueno, si es un paciente que todavía es prepuberal y está por debajo del percentil, ahí sí yo lo trataré. Te estoy diciendo que hay gente que está usando hormonas de crecimiento para que los músculos sean fuertes, ¿no? Y eso es, me parece una ridiculez y está ¿ya? ¿Por qué la hormona de crecimiento no se puede medir? No es que no se pueda medir, no es parte del screening que hacen en la teoría. Como hacen con todos los estimulantes, ya todos los receptores los que toman pues los andrógenos con
intenciones del bien común, desgraciadamente. Imagínate, pues, el famoso Armstrong, gran corredor de bicicleta de Estados Unidos, campeón mundial de confesor, estaba mal, ese tipo de cosas sí se tiene. Cualquier otro estimulante. Cocaína, por supuesto, no es una buena cosa entrar en una lengua nativa. Ahora, una tacita de té de coco le va a dar positivo. Bueno, eso no es mentira, te lo da positivo. Pero ellos saben, toma, le dice, oye, no estás tan, pero ¿no? Si tú vas a dar un partido, te van a hacer, y sales sorteado, tomando esto, pues ni efedrina, ni pero, como te digo, no sé exactamente la razón por la cual la hormona de crecimiento, como es cíclica, no es medida en forma rutinaria. Además, no te produce demasiado engrosamiento muscular como dije, pero lo he visto en algunas personas la verdad, por ese para que no envejezca. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Bueno, 6 y 4. Gracias. Comité Misoto le agradece por sus ponencias. Gracias. Muchas gracias, doctor.